se habló de la importancia de la microscopía en la adaptación de lentes de contacto y desde ese momento yo dije, bueno, es un instrumento o es una prueba que deberíamos de realizar cada una de las veces que adaptamos un lente de contacto especializado y vamos a ver por qué. Pero para entender la microscopía especular tenemos que también recordar un poco sobre la córnea, que para mí es muy importante que lo tomemos en consideración. Recordemos que la córnea está compuesta por capas y muy probablemente a ustedes y a mí se nos habló en la universidad de que teníamos 5 capas de células en la córnea, cuando en realidad ya se descubrió una capa más. Entonces, bueno, siempre hemos hablado del epitelio, de la importancia del epitelio, que es una capa que se regenera. Aquella capa que moldeamos cuando estamos trabajando la ortoqueratología, seguida de una membrana muy delgada, que es la membrana de Bowman, y después de la capa principal, la más extensa o la de mayor volumen, que es el estroma, que pues contiene de pronto el 80-90%, como el 80% del contenido o del espesor de la córnea. Y después venimos con 2 membranas, la membrana de Dua, que es una membrana recientemente encontrada o descubierta, y pues ya la famosa membrana de Descemet, que nos permite mantener una buena hidratación de la córnea, que no se sobrehidrate ni que se deshidrate, ¿verdad? Y el endotelio, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El endotelio es una única capa de células hexagonales. Y aquí el detalle con las células endoteliales es que no se regeneran. Ahí es donde tenemos el gran pero. Por eso es que las tenemos que cuidar enormemente cuando hacemos algún procedimiento. Hoy vamos a ver casos clínicos y pues Dios es muy grande y hoy me trajo un caso a las, no sé, 4:30 de la tarde. Y yo dije, mira, este caso lo voy a poner acá para que ustedes vean a nivel de optometría la importancia de la microscopía especular, así como los otros casos que les traigo. Entonces es una capa que nos permite mantener la transparencia corneal porque va a regular la hidratación corneal y luego también impide la entrada de un humor acuoso a la córnea. Entonces, como les digo, cuando ya la córnea se descompensa por alguna alteración en el endotelio, es por ejemplo cuando tenemos esos casos en los queratoconos de hidrops, por ejemplo, ¿verdad? Donde se rompen las membranas y dan paso al exceso de humor acuoso, ¿verdad? Pero también, entonces, como les decía, es una capa que impide la entrada del humor acuoso, pero también expulsa el exceso de fluido del estroma. Entonces, va a funcionar como una bomba, realmente, ¿verdad? Donde va a mantener el equilibrio. El conteo de células endoteliales va a variar dependiendo de nuestra edad, porque es una capa, es una capa que está compuesta de células que no se regeneran. Entonces, naturalmente vamos a ir perdiendo poco a poco, a medida que nos vamos haciendo más grandes, ¿verdad? Mayores, vamos a ir perdiendo un cierto porcentaje de estas células. Se habla de que los niños pueden tener entre 4.000 a 5.000 células por milímetro cuadrado. Ya un adulto joven podría estar entre 3.000 y 3.500 células por milímetro cuadrado, y ya a partir de la edad adulta estaríamos hablando de 2.500 o menos. En la trayectoria personal, ¿verdad? En la experiencia les puedo decir que por lo menos en mi país el conteo de células endoteliales tiende a ser un poco más bajo de lo que dicen estos valores, independientemente si son pacientes que ya usan o no usan lentes de contacto. Digamos que yo he visto que más o menos 2.400, 2.500, algunos un poco más. Eso es lo que normalmente me encuentro en los conteos de células endoteliales de pacientes sanos. Ahora bien, estas células, algunas van a estar toda nuestra vida y algunas las vamos a ir perdiendo. Se dice que la tasa de pérdida de una persona sana está entre el 0.5 y el 1% anual. Entonces siempre tenemos que tomar eso en consideración. Recuerden que hay pacientes que, por ejemplo, tienen, no sé, 60, 65, 70 años, y si tienen un conteo de células endoteliales muy bajos, ya no les pueden practicar cirugías como la facoemulsificación. Esto porque el faco puede dañar o disminuir la cantidad de células endoteliales y podría darse una descompensación corneal.
Entonces ahí es donde tenemos que cuidar mucho a los pacientes porque nosotros tenemos una responsabilidad con ellos. Cuando nosotros adaptamos un lente de contacto, vamos a alterar en algún grado la fisiología de la córnea y debemos de alterarla lo menos posible cuando lo estamos haciendo. Ojalá que casi que nada, ¿verdad? Que fuese como si no tuviera lente de contacto, y ahora existen materiales y existen recomendaciones que le podemos dar a los pacientes para que usen adecuadamente sus lentes de contacto y que no vayan a tener una afectación en unos años. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ver o medir o estudiar las células del endotelio? Lo podemos hacer de una manera más, yo no sé si decir sencilla, pero es una manera que si tenemos una lámpara de hendidura lo podemos hacer. Lo que pasa es que no puede ser con cualquier lámpara de hendidura, porque tiene que ser una lámpara de hendidura que tenga incrementos de unas 40x. Y no todas las lámparas de hendiduras tienen esa cantidad de aumentos. Entonces tenemos que revisar cuál es la lámpara de hendidura que tenemos en nuestros consultorios para ver si lo podemos hacer. Pero si queremos hacer una reflexión especular, que es el método para poder medir o para poder observar las células endoteliales, lo vamos a hacer con el haz reflejado en el endotelio, haciendo que un paralelepípedo primero con pocos aumentos. Primero lo vamos a hacer con unos 10 aumentos y vamos a girar el sistema de iluminación para ver el reflejo de la superficie primero de la lágrima. De ahí en adelante empezamos a aumentar hasta 40x, como les digo, tienen que ser bastantes aumentos porque son células muy pequeñas, y es una técnica que también se hace de forma monocular. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente el biomicroscopio normalmente lo usamos mirando con los dos ojos. Esta es una técnica que se tiene que realizar mirándola solo con un ojo para que pueda ser vista de la mejor manera. Aquí viene el gráfico de cómo es que tenemos que colocar tanto el sistema de iluminación como el sistema óptico. Y como pueden ver acá, aquí está en esta parte, aquí vemos un ocular y aquí vemos el otro ocular, y la idea es que se vea con un solo ojo. Entonces o nos tapamos un ojo, o hay personas que lo que hacen es que si por ejemplo aquí hay un ocular y aquí está el otro, no sé si me ven a mí, entonces se colocan de tal manera que no lo esté ninguno de los dos ojos observando, porque hay algunos doctores que les cuesta cerrar un ojo o se desconcentran o no, dicen que no ven igual. Entonces eso es importante a la hora de practicar eso. Entonces los que tienen lámpara de hendidura, los que son un poquito ahí curiosos, los invito para que empiecen a practicar y practicar, porque no es tan fácil verlo. Entonces hasta que uno practica y uno lo que ve es como un poco borroso, al final de cuentas, me devuelvo al anterior, lo que se ve es de este patrón. Ahora, ventajas que lo podemos ver, desventajas que no los podemos medir, porque el ojo humano no es capaz de decir, bueno, aquí hay una densidad de tanto, aquí hay una densidad de 2500 células por milímetro cuadrado, de 3000. Sí se puede observar si son grandes, si son pequeñas, si hay gutas o no hay gutas, por ejemplo. Entonces, digamos que sí nos puede dar una idea, ¿ok? Por aquí hay un video en donde se observa la técnica en cómo es que se realiza. Vamos a ver si les corre correctamente. Ahí, ven, entonces eso es lo que se ve de esa manera, así de en esta parte que está congelado, tanto aquí como acá. Esto es la forma en que lo vemos, y a veces el problema es que el paciente, por estar encandilado, nos mueve el ojo y entonces ahí perdemos un poquitito el enfoque y puede costar un poco. Entonces por eso los invito a que tengan mucha práctica a la hora de hacer esta técnica. Ahora, lo que más se utiliza a la hora de hacer un conteo de células endoteliales es un microscopio especular. Es un examen sumamente sencillo de hacer. Hace un análisis de la cantidad de células, de los tamaños, nos da medidas de las células más grandes, las más pequeñas. Es un método facilísimo de realizar, es bastante confiable, y lo podemos tener guardado para poder, en el expediente del paciente, para poder estar midiendo constantemente lo que va sucediendo, los posibles cambios que tenemos.
Yo les preparé un video que hice, es un video sumamente corto. Van a ver que en un minuto nosotros podemos determinar cómo está o hacer el estudio a razón de un minuto. Vean lo sencillo que es. Primer paso, vamos a colocar los datos del paciente. Entonces, por lo menos en el que nosotros tenemos en la clínica, colocamos el número de cédula del paciente, fecha de nacimiento, lo normal, ¿verdad? Una vez el paciente está colocado, ¿verdad? Con la mentonera, con la frente, lo acercamos y es prácticamente como usar un autorrefractómetro, y el instrumento va a tomar varias imágenes y vamos a seleccionar la que veamos con mejor calidad, y posteriormente a eso vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Entonces vean lo sencillo que es. Ahí ya la toma está hecha, es simplemente seleccionarlo y después exportamos al computador para que ya podamos pasarlo, por ejemplo, a una imagen, a un PDF, y ya lo tenemos guardado. Es sumamente sencillo de realizar, no hay que poner ninguna gota, mucho menos dilatar. Se puede hacer en pacientes, en cualquier paciente que le podamos hacer una autorrefracción, le podemos hacer una microscopía especular. ¿Qué detalles tenemos que tomar en consideración? Si, por ejemplo, vamos a ver, en ciertos casos donde hay tal vez un queratocono muy avanzado, pacientes que tengan leucomas, que tengan lesiones en la córnea, muy posiblemente no va a salir el estudio correctamente, pero, por ejemplo, que nosotros manejamos en la clínica, tiene la posibilidad, si ustedes ven acá, les voy a mostrárselos aquí con el puntero, vamos a ver. Aquí, si ustedes observan, aquí hay un montón de puntos. Yo puedo seleccionar hacer el estudio en esto, o puedo hacerlo en zonas periféricas o inclusive en zonas más periféricas. Si yo quiero, puedo hacer un mapa y tendría que hacer todas esas, cada una, pero normalmente lo que hacemos es, si buscamos una zona en específico, lo hacemos en esa parte. Si coincide la zona que queremos estudiar con un leucoma, entonces nos vamos a buscar en esas otras zonas. No todos los instrumentos tienen esa posibilidad, y como siempre les digo, sáquenle el máximo provecho a los instrumentos que tengan en el consultorio. Una vez hecho el estudio, entonces nos va a dar un reporte, y el reporte lo vamos a ver más o menos así en casi todos los microscopios especulares. Vamos a tener un mapa de células que pudo identificar correctamente el instrumento, y nos va a hacer un análisis de lo que ha contado, de lo que ha contabilizado. Entonces vamos a entender qué es cada uno de esos datos que nos muestra la herramienta, ¿verdad? El análisis. Entonces tenemos en primer lugar que nos dice el número de células que ha medido. Entonces, por ejemplo, en este caso midió 167 células, ¿ok? Nos dice cuánto es la densidad. Entonces, para este caso, ¿cuánta es la densidad que tenemos? En este es como les decía, en mi país con mucha frecuencia vemos conteos de células menores a los esperados, pero este está bueno. Aquí tenemos 3050, y lo que tenemos que esperar, ahí sí los que están interesados en saber cuáles los valores esperados, ahí está. Ahí les puse los valores de referencia. Por ejemplo, deberíamos de esperar entre 2500 y 3500. En este caso tenemos 3050, y nos hace un averaje. Entonces es un promedio de los volúmenes que tienen esas células. Es decir, que en este caso dice que está en 328 micras cuadradas, y normalmente tiene que estar entre 300 y 400. Después de esto nos dice cuál es la desviación estándar, y pues en una desviación estándar queremos que el valor entre más pequeño sea mejor, porque entonces así vamos a ver si el valor es muy grande, es porque hay mucha variación entre los tamaños de las células, y si es menor es porque son más uniformes. Entonces, ¿qué sabemos? Cuando tenemos una pérdida de células endoteliales, los espacios que se desaparecen por las células que fallecieron, que murieron, pues, entonces son llenadas esos espacios por otras células. Entonces, entre menos variación tengamos, va a ser mejor. Y luego aquí hay un coeficiente muy importante, que eso es de lo más importante. Hay dos coeficientes que tenemos que tomar en mucha consideración cuando lo hacemos. Muchas veces nos vamos solamente a la densidad, pero también el coeficiente de variación es importante.
tiene que ser menor al 30%, en este caso lo vemos al 29%. Lo que dice máxima área y mínima área es, por ejemplo, de las células que se tomaron en el estudio, cuál era la que tenía mayor volumen y cuál tenía el menor volumen en micras cuadradas. Entonces, por ejemplo, vemos que en este estudio hay una célula que tenía un volumen de 1057 micras cuadradas y otra que tenía 129. Entonces podríamos decir que entre la menor y la mayor hay 10 veces de diferencia, ¿verdad? Entonces la mayor es 10 veces más grande que la menor. Entonces ahí se ve una importancia, un valor bastante importante. Y como les decía, el otro coeficiente es el de la hexagonalidad. Recordemos que estas células deben de ser hexagonales. Si las células son bastante hexagonales, significa que están bastante bien y ese valor tiene que ser entre 60 y 70. Entonces, aquí tenemos un valor de 63. Y por último, este es un instrumento que nos da una paquimetría. Y ya sabemos que una paquimetría debe de estar alrededor de unas 550 micras para saber que tiene un buen espesor corneal. En este caso tenemos 609. Entonces, si vemos este estudio, realmente tenemos los valores muy, muy cercanos a los esperados. Entonces, por ejemplo, densidad en 3050. Tenemos un coeficiente de variación en menor al 30%, una hexagonalidad entre el 60 y 70% y tenemos un espesor corneal de 550. Evidentemente no vamos a ver estos resultados siempre, entonces es algo que lo tenemos que tomar para referencia, ¿verdad? Entonces, otro de los detalles que nos permite hacer un conteo de células endoteliales, una microscopía especular, es que vamos a ver los valores del polimegatismo y el pleomorfismo. Entonces, polimegatismo es esa variabilidad que vamos a tener en el tamaño de las células endoteliales, producto de cuando hay pérdidas, ¿verdad? Entonces, en el momento en que tengo una pérdida de una célula, vamos a empezar a rellenar espacios y esos espacios entonces van a hacer que las células que quedan, las remanentes, las que estaban al lado, las vecinas, aumenten su volumen. Y después está el pleomorfismo, que es la variabilidad de la forma, donde se va perdiendo ese detalle, esa característica que debemos de conservar, que es la hexagonalidad. Entonces ahí es donde tenemos que tomar en consideración. Ahora, para mí es muy importante cómo podemos hacer nosotros como optómetras para conservar la salud de los ojos de nuestros pacientes. Y el principal aliado que tenemos cuando adaptamos lentes de contacto es el DK. El DK es ese factor de permeabilidad del material del oxígeno que es dado por la constante de difusión, ¿verdad? Por la constante de solubilidad. La recomendación del DK para poder mantener la salud ocular es que no sea menor de 40 por 10 a la 11, ¿verdad? Ya por un DK por debajo de 20 ya podríamos tener problemas de la parte endotelial. Y aquí también quiero hacer un énfasis muy importante. Sí es cierto que el DK entre mayor va a haber más transmisibilidad de oxígeno. No siempre tenemos que usar los DKs más altos. El DK más alto nos va a ayudar en los pacientes que tengamos problemas. Pero hay ciertos pacientes que por su condición, tal vez lastimosamente no existe un material de alta transmisibilidad de oxígeno. O que tal vez sí lo hay, pero el paciente no lo puede adquirir. Entonces, a veces, tener un conteo de células endoteliales nos puede permitir ser flexibles en ciertos pacientes. ¿Por qué? Porque puede ser que un paciente le tengamos que decir, mira, tenemos que usar un lente escleral con DK200 porque tu condición solamente así me lo permite, y en otros pacientes le vamos a poder decir, bueno, no, en el caso suyo vamos a poder utilizar un hidrogel que no sea inclusive hidrogel de silicona. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento, tenemos poder de decisión. Eso es sumamente importante. Entonces ahí tenemos que ver esto. Y aquí esta tabla es muy importante por lo que les quería comentar. Muchas veces nos vamos en el DK, pero tenemos que saber que es más importante que el DK, es el DK sobre T.
Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, ahora que están mucho de moda los lentes esclerales, que son buenísimos, pero también tenemos que saber tenemos que saber las propiedades de los lentes que vamos a adaptar. Siempre tenemos que saber que el espesor de un lente de contacto altera el DK. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un lente escleral con diámetro de 14.5, ¿verdad? Milímetros. Ay, perdón. Vamos a ver qué pasó por aquí. Un lente de diámetro de 14.5 con un espesor de 0.20, o sea, de 200 micras. Esto es un lente muy delgado. Cuesta mucho encontrar lentes con este espesor, pero sí los hay. Si a un DK, a este lente de contacto le ponemos un DK de 125, que pensaríamos que es un DK alto, resulta que el DK sobre T de este paciente no es 125, sino que es 62. Entonces ya estamos hablando de que el DK alto se convirtió en un DK sobre T medio. Si lo pasamos a 211, que es el DK más alto que existe, entonces al hacer la conversión vamos a tener todavía un DK alto de 105. Pero vean qué pasa cuando ya tenemos un lente de 17.5 milímetros que tienden a ser más gruesos al centro. Ese DK de 125 pasa a 41, que ya esto para un paciente que tenga que usar un lente de contacto todo el día es muy bajo. Entonces vean que el 211 ahí sí ya me sube a 70, que se convierte en un DK medio. Entonces esto es muy importante porque también el espesor del lente de contacto va a estar influenciado por su graduación, y no es lo mismo un lente muy negativo que un lente muy positivo. Entonces, entre más alta sea la graduación, más alto va a ser el grosor del lente y más podríamos alterar la oxigenación de la córnea. Entonces, otro dato muy importante cuando nosotros adaptamos lentes de contacto es el porcentaje equivalente de oxígeno. Nosotros respiramos aire. Pensaríamos que estamos respirando oxígeno, pero estamos respirando más que oxígeno. Estamos respirando nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y otros gases. De todo el aire que nosotros respiramos, en cada momento, nuestra atmósfera lo que tiene es más o menos un 20-21%. Cuando nosotros cerramos los ojos, ahí se disminuye la oxigenación. Se dice que un lente de uso diario debería de permitir aproximadamente un 9.8% de paso de oxígeno, y ya para un uso prolongado un 17.9%. Yo no sé cómo son allá ustedes, pero por ejemplo acá en Costa Rica cada vez son menos los usos extendidos, prolongados o inclusive flexibles que recomendamos. Nosotros normalmente, aunque adaptemos un lente de hiper DK, los adaptamos y les recomendamos a los pacientes que sean siempre en uso diario. Estamos convencidos que eso es lo mejor. Veamos aquí qué es lo que sucede. Este es un caso real. Esta es una paciente que yo tengo, que es una paciente que tiene un conteo de células endoteliales muy bajo. Esto porque ella a muy temprana edad fue operada de cataratas, pero ya es una adulta mayor. Y resulta que aparte de eso tiene ojo seco severo. Aparte de eso nunca se le pudo implantar un lente intraocular porque tiene glaucoma, y no se le podía implantar porque se le cerraba el ángulo, se le tenía que poner un lente de cámara anterior y eso le perjudicaría con el glaucoma. Entonces pues la señora es záfaca y venía utilizando lentes de hidrogel convencional porque por su graduación no existían en hidrogel de silicona. Decidimos ponerle primero un lente escleral donde por su alta graduación, que era aproximadamente un más 18 si no me equivoco, logramos utilizando, aquí hicimos una combinación. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Aquí medimos el espesor del lente de contacto, el espesor de lo que llamamos el clearance o la bóveda, el reservorio de líquidos, y utilizamos un DK alto. Aquí logramos que el porcentaje de equivalente de oxígeno en esta paciente con este lente de contacto fuese de 10.44. Yo no estuve muy satisfecho, entonces hice unos ajustes en el lente de contacto y lo pude adelgazar de 581 a 427,
y el cálculo nos subió a 13.29. Esta es una paciente que la estamos viendo en conjunto con oftalmología y le estamos haciendo conteos endoteliales cada 6 meses para ver cómo nos va. ¿Okay? Entonces, ahora, otro detalle importante, porque pensaríamos que los conteos de células endoteliales son bajos, son fáciles de ver, y realmente no necesariamente, porque esto sí quiero que les quede, que una córnea transparente con paquimetría normal no es garantía de la existencia de un endotelio sano. Entonces, a veces vemos pacientes, por ejemplo, incluso trasplantados de córnea, con córneas transparentes, les hacemos un conteo de células endoteliales y salen bajísimos. Entonces no pensemos que solamente porque una córnea esté transparente es porque ya es una córnea totalmente sana. ¿De acuerdo? ¿Qué nos podemos encontrar cuando hacemos un estudio del endotelio? Bueno, nos podemos encontrar con gutas. Entonces, las famosas córneas gutatas, que son acúmulos focales de colágeno en la superficie posterior de la membrana de Semet. Y se ven así, se ven como cráteres. Yo los asocio como cráteres lunares, ¿verdad? Entonces, pareciera como que uno está sobrevolando con el Apolo, ¿verdad? Y así es como se observan, ¿verdad? Algunos pacientes también con glaucoma, como les decía, pueden presentar pérdidas de células endoteliales. Y aquí vamos a entrar en la parte de los casos que yo les traía. Probablemente muchos van a pensar que los pacientes de problemas de células endoteliales van a ser aquellos pacientes de casos complejos. Resulta que este es un paciente muy joven. Él es detective para a lo que se llama aquí el organismo de investigación judicial. Un muchacho joven, muy atlético, musculoso, ¿verdad? Se ve muy saludable y me consultó por ortoqueratología. Entonces, bueno, pensamos hacerle el estudio, le hicimos la topografía salió perfecta, con un conteo, bueno, aquí podemos ver, si nos vamos al último valor, que tenemos unas paquimetrías que no son muy gruesas, pero tampoco muy delgadas. Pero vean lo interesante, cuando hacemos el estudio en el ojo derecho nos encontramos que hubo un conteo acá de 173 células, pero en el izquierdo apenas 52. ¿Por qué solo 52? Porque vean el tamaño, está muy aumentado. El tamaño de abajo es muy grande, el tamaño de arriba es muy pequeño. Vemos la densidad de células y aquí tenemos 3000 en el ojo derecho y 1021 en el ojo izquierdo. Se le pregunta al paciente si él había usado lentes de contacto y dice que no. Vean que el promedio de estas células de arriba son de 323 micras cuadradas versus 979. Veamos el coeficiente de variación de 27 contra 16 y veamos la hexagonalidad 65 contra 83. Ok, entonces ahí se nos encienden las alarmas y empezamos a preguntarle al paciente qué ha pasado. Él dice nada. Lo mandamos a oftalmología y en oftalmología el paciente ese día recuerda que ha tenido familiares que han perdido la vista, y es porque tiene una condición genética en donde sí se van perdiendo sus células endoteliales en el tiempo. Ahora yo les pregunto, ¿este paciente era un candidato para ortoqueratología? No era candidato para ortoqueratología. ¿Qué hubiera pasado si le hacemos ortoqueratología? Bueno, vamos a ver. Aquí nadie lo sabe. Pero si el día de mañana hubiésemos hecho la ortoqueratología y en unos 10, 15 años, no sé, o hasta menos, el paciente hubiese tenido una descompensación a la córnea, ¿a quién es el primero que le señalan con el dedo? ¿Por qué me adaptó unos lentes de contacto para dormir en la noche si yo tengo un problema, verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tomar ese caso en consideración. ¿Es un caso aislado? Sí, es un caso aislado, pero es un caso real, es un caso que nos puede llegar a cualquiera de todos nosotros. Entonces eso es muy importante. Bueno, este otro caso es interesantísimo. Resulta que es una paciente de 63 años con una graduación de menos 850 con menos 0,50-80. Es una miope alta. Nada más vamos a hablar del ojo, de este ojo, pero los dos ojos estaban iguales. Entonces realmente no era tan necesario. Yo la había visto en 2017 y la volví a ver en 2022.
Resulta que ella utilizaba lentes de contacto desechables. Si ustedes se ven del 2017 al 2022, sucede algo muy interesante. Contemos: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Entonces resulta que la paciente se llevó en el 2017 una caja de lentes de contacto para cada ojo de 6 lentes y vuelve cuando ya iba a cumplir 6 años. ¿Por qué vuelve cuando iba a cumplir 6 años? Porque sus lentes, que eran de reemplazo mensual, los convirtió en reemplazo anual. Entonces, ¿qué pasó con estas células endoteliales? Es una paciente de lentes de contacto blandos. Imagínense en este caso, aquí el instrumento midió 32 células, una densidad de 909 células por milímetro cuadrado, un promedio de 1100, ¿verdad? Entonces vemos donde la paciente, por un mal uso de lente de contacto, pues hizo que su conteo de células endoteliales bajara tremendamente. Por más que se le dijo a la paciente, usted no hizo lo correcto, ella justificó en que no tenía dinero para cambiar los lentes de contacto, cosa que yo de pronto puedo decir que hasta lo cuestiono, porque en 6 años yo pienso que si una persona es usuaria de lentes de contacto, tiene que tener un presupuesto para poder costear, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver otro caso. Y esto es muy importante, y aquí quiero hacer un énfasis. Resulta que todo paciente, no hay uno que no, todo paciente trasplantado de córnea va a tener un conteo de células endoteliales bajo. Unos más, otros menos. Cuando nosotros adaptamos lentes de contacto en los pacientes con trasplante de córnea, debemos de tener un cuidado importante en el conteo de células endoteliales. Y ahora que están muy de moda, yo no digo que no los adapto, claro que sí los adapto, pero a veces yo veo que venga un paciente con trasplante de córnea y la primera opción que le dicen es póngale un lente escleral, cuando yo pienso que es la última alternativa. ¿Por qué la última alternativa? Porque recordemos que entre más grande sea el lente de contacto, mayor va a ser el espesor. El espesor de un lente de contacto escleral es mucho mayor a un lente de contacto corneal, a un gas permeable. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le sumo el espesor, como lo vimos hace un rato, el espesor del lente de contacto escleral más el espacio de bóveda, entonces yo voy a alterar mayor la oxigenación de la córnea. Entonces tenemos que saber hasta dónde llegamos, cuándo lo hacemos y cuándo no lo hacemos. Entonces, así como algunos pacientes los vamos a referir para un OCT, para un campo visual, para una topografía, pues a otros los vamos a tener que referir para un conteo de células endoteliales si queremos ser más cuidadosos con la salud de las córneas de nuestros pacientes. También aquí aunque ya lo habíamos visto, tenemos el caso de gutas que nos podemos encontrar. Entonces aquí vemos una córnea que está en condiciones bastante delicadas, con conteos que pues llegan con costos en la que se le observan las gutas 1192 y en la que no se observan las gutas 1800. Este es un paciente ya de edad avanzada, pero igual que son pacientes reales que vamos a tener en la consulta. Y como les decía, pues aquí es otro caso. Este es un paciente que tengo de verlo, vamos a ver, 21 años tengo de ver a este paciente. Este paciente resulta que tiene un queratocono, ahí lo pueden ver, bien avanzado. Aparte de eso es miope bastante elevado. Y pues lo he venido adaptando con lentes de contacto de todo tipo, desde los gas permeables hasta los esclerales. Y entonces vamos a ver qué es lo que ha venido sucediendo. Veamos qué fue lo que pasó en febrero del 2022. En febrero del 2022 teníamos un conteo de células endoteliales. Ya, como les digo, yo al paciente lo veo desde el 2004. Ya ahí ya tenía 18 años de ser paciente. Y resulta que tenía 2.989 células en el ojo derecho
bueno, densidad de células, para mencionarlo de una mejor manera, y en el izquierdo teníamos 2484. Evidentemente tiene una córnea delgada, por ese queratocono que ya ustedes pudieron observar en la topografía. Y bueno, el coeficiente de variación en 32 y en 35 y el de hexagonalidad en 58 y en 67. Sabemos que es una córnea que tiene queratocono, es una córnea que pues no es sana. Entonces sabemos que los valores no están perfectos, pero tampoco están mal. Más bien, una persona que ha usado lentes de contacto por tantos años, porque incluso desde que yo lo atiendo, ya él era usuario de lentes de contacto. Entonces él puede tener fácilmente como unos 30 años de ser usuario de lentes de contacto. Entonces estábamos bastante bien. Ese año, por alguna razón que en este momento no preciso, lo volvimos a ver en agosto del 2022 y vemos que el conteo de células sale todavía muy bueno, 2988 en la densidad y 2946. Y aquí es un valor importante que quiero que tomemos en consideración. Vean que aquí salió 2484 y 2989. Aquí salen 2988 y 2946. ¿Por qué? Si antes salían 2484, ¿por qué después van a salir 2900? Y es que no fue que nacieron nuevas células, no, eso no pasa. Lo que sucedió fue que a este paciente no se le tomó exactamente en el mismo punto y la densidad puede cambiar de un punto a otro. Entonces eso también para que cuando veamos un cambio importante en las células, no necesariamente es de preocupación, sino que podemos volverlo a hacer incluso y en un movimiento pequeño que haga el paciente o que le contemos otra zona, ahí ya podamos ver. Porque por ejemplo, vean que acá en el ojo derecho, aquí la toma fue hecha en la zona central. En el ojo izquierdo fue en un punto inferior. ¿Por qué? Porque acá ese paciente ese día en ese punto no daba. Y a veces sucede eso, que a veces los pacientes pueden tener en ese punto estrías de Vogt, puede ser que tengan pequeños leucomas, entonces que en esa zona no quede bien, entonces hay que buscar puntos diferentes. Entonces siempre tenemos que ser cuidadosos del análisis que estamos viendo, ¿ok? Pero ¿qué sucede este paciente? Vean qué interesante. 5 de agosto del 2022 y veamos el 21 de marzo del 2024. Aquí el conteo de células endoteliales se nos viene al suelo, 976 en el ojo derecho y 2663. ¿Qué pasó aquí? Ok, bueno, resulta que este paciente es un miope alto y cercano a los 50 años, y recordemos que uno de los efectos secundarios de la miopía elevada, no solamente queratocono, sino que él no era solamente un queratocono elevado, sino también una miopía elevada. Ya empezó a desarrollar pequeñas cataratas y la recomendación del oftalmólogo fue hacerle una facorrefractiva. Entonces este paciente en el proceso quirúrgico tuvo una inflamación y una pérdida de células endoteliales muy importante. Entonces vean qué interesante que muchas veces un lente de contacto bien adaptado, porque aquí lo podemos tener, por ejemplo, un paciente que tenía más de 25 años de estar adaptado de lentes de contacto, conservó muy bien sus conteos de células endoteliales. Otra paciente que vimos hace un rato, por un descuido en 6 años, se vino abajo sus conteos endoteliales. Y este caso, pues lastimosamente, uno sabe que nunca vamos a querer que un paciente después de una cirugía tenga estos efectos. La fortuna, le decía yo al paciente, bueno, la ventaja es que ya te hiciste la facorrefractiva, porque si tuviese ese conteo de células endoteliales cuando tengas 60 años no lo van a operar, probablemente. ¿Qué puede suceder? Puede suceder una descompensación y puede ser que necesite un trasplante lamelar. Perfectamente puede suceder, hay que tenerlo bajo observación. Otra ventaja que tiene este paciente es que ahora logramos con anteojos una visión aceptable. Tiene sus lentes de contacto, pero los usa muy poco y volvemos a lo mismo, un hiper DK, lo estamos viendo constantemente.
Y este es el conteo de hoy. Por eso les digo, no nos asustemos. Acá yo le dije que lo iba a citar en pocos días para volver a ver, porque si vemos en 21 de marzo del 2024, aparece un conteo de 976 versus el día de hoy 667. Yo le dije, no se preocupe, no se me asuste, que esto puede cambiar en el tiempo. Igual, el año pasado aquí teníamos 2.663 en el ojo izquierdo, perdón, y ahora tenemos otra vez 2.673. O sea, el izquierdo salió muy parecido, el derecho pues no tanto. Entonces, son consideraciones que tenemos que tener, y como les digo, es mucho de nuestra responsabilidad cuidar la salud de nuestros pacientes. Entonces, bueno, como conclusiones, para ir cerrando, y lógicamente pues si hay consultas, encantadísimo de que conversemos un ratito. Les puedo decir que el análisis endotelial nos permite conocer el estado de la salud corneal del paciente. También que las alteraciones en el endotelio pueden contraindicar el uso de lentes de contacto, como les dije. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente de 63 años que no quiere usar lentes de oftálmicos? Pero le tenemos que decir, usted no puede seguir usando lentes de contacto, y menos de la manera que lo está haciendo hasta este momento. Pero por lo menos es nuestra obligación decírselo, que no lo podemos hacer. A esa paciente, lastimosamente ese día se fue disgustada. Yo le dije, mira, no te puedo dispensar unos lentes de contacto nuevos porque tus ojos no tienen, hasta que no tengamos el aval de un oftalmólogo, no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Luego, el conocimiento de las características del endotelio puede ayudarnos en la toma de decisión del tipo de lente, el material, el diseño, la modalidad de uso, para evitar problemas en el corto y mediano plazo, o largo inclusive, a largo plazo. Yo siempre le digo a los pacientes que yo soy el responsable de la salud visual por los próximos años, entonces siempre les hago les digo, bueno, vamos a ver, por ejemplo, usted tiene 20 años, yo soy el responsable de que por los próximos 60, 70 años sus ojos estén en buenas condiciones. Entonces le tengo que poner un material de buena calidad, le tengo que poner el mejor tratamiento, le tengo que dar las mejores recomendaciones, porque yo quiero que usted, cuando tenga sus 80, 90, 100 años, goce de una visión aceptable, siempre y cuando pues las condiciones lo permitan. Y una de las maneras de conservar esas condiciones es haciendo las mejores prácticas. Como se los dije anteriormente, una córnea transparente no es el sinónimo de una buena calidad de las estructuras de la córnea, y que siempre tenemos que tomar en cuenta los antecedentes personales y familiares. Una de las preguntas que normalmente se le hace a los pacientes es si alguien en la familia ha tenido problemas importantes de la visión, si conocen a alguna persona que haya tenido ceguera. Entonces eso es básico en nuestra práctica profesional. Y por último, tenemos que los usuarios de lentes de contacto con bajos conteos endoteliales deben realizarse una microscopía especular al menos cada 6 meses. Eso es sumamente importante para, como decimos nosotros, curarnos en salud. Así, esa es la expresión que usamos en Costa Rica. De mi parte, pues cualquier consulta que tengan será bienvenida, y sepan que estoy a las órdenes, me pueden contactar en cualquier momento. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido por tan valiosa explicación. Creo que a veces no tomamos en cuenta ese aspecto, solo adaptamos lente de contacto y a veces incluso nos dejamos llevar más por lo que el paciente quiere pagar que por lo que realmente necesita. Y es muy importante esta información para tomar en cuenta que igual los lentes de contacto, a la hora de adaptarlos, tiene que realizarse una adaptación personalizada y no solo decirle al paciente, bueno, usted quiere uno más económico, yo es como a veces pasa, o no necesariamente venderle el más caro cuando a veces no lo necesita. Pero interesante el tema, ¿verdad? Interesante el tema, algo que queríamos poner en práctica todos. No sé si hay alguna pregunta, alguien que tenga alguna duda o desea hacer una pregunta al doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta, gracias, bien. Por ejemplo, en esa pacientita de que usted nos hablaba que se enojó porque usted le dijo que no podía darle nuevos lentes de contacto, ¿qué consecuencias puede haber si ella va a otro lugar y
y no la tratan así como la profesionalidad que usted la está tratando y le venden los lentes de contacto, ¿qué consecuencias puede tener esa paciente a futuro? Ok, perfecto. Bueno, súper importante lo que puede suceder. O sea, en el momento en que ya el conteo de células endoteliales es tan bajo, puede haber una descompensación en la córnea, y entonces lo que empieza a suceder es que la córnea se edematiza. La córnea edematizada son esas córneas que se ven blancuzcas o inclusive verdosas o grisáceas, y esa paciente termina en trasplante de córnea. O incluso el problema es que cuando se hace un trasplante de córnea, si es un trasplante de córnea total, resulta que si el tejido de la periferia de la córnea no está sano, entonces es muy fácil que haya un rechazo. Entonces hay veces que ni siquiera, es que a veces la gente dice, bueno, no, pero le hacen un trasplante de córnea, pero si ya esa persona tiene un conteo tan bajo, si tiene una córnea tan dañada, ni siquiera va a poder hacer eso. Entonces perfectamente esa señora puede quedar en ceguera, perfectamente. ¿Ves? Gracias, doctor, muy amable. Sí, con mucho gusto. Y como les digo, no siempre tiene que ser el DK. En este caso, los lentes que yo le había recetado a la paciente no eran lentes malos. El problema fue el sobreuso. ¿Por qué? Porque el lente de contacto va adquiriendo proteínas, lípidos, el lente se va ensuciando, entonces el lente va perdiendo sus propiedades. Yo he tenido pacientes y los tengo que tienen años de utilizar lentes, por ejemplo, blandos para queratocono, que están hechos en hidrogel convencional, ni siquiera en hidrogel de silicona, y están con conteos endoteliales buenísimos. Pero son personas muy responsables, que cambian el lente de contacto cuando tiene que ser, que los utilizan en el tiempo que tiene que ser, ¿verdad? Que no duermen con ellos. Todo ese tipo de cosas es importante. Entonces no necesariamente tenemos que decir, para todos los pacientes voy a resolver el problema con un DK alto. No necesariamente. Pero sí tenemos que ser muy conscientes de todo esto. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, creo que esas eran las dudas que tenían hoy en la noche, ahorita. Si hay otra, pues levanten la mano por favor para saber, pero en lo que surge alguna duda, en nombre de Optómetro, pues quiero agradecer al doctor Jairo Madrid por haber aceptado esta invitación para compartirnos un poco de sus conocimientos, que como siempre les digo en cada una de las charlas que hemos tenido, en las conferencias que hemos tenido, que realmente todo este conocimiento lo tenemos que ir acumulando para ir alcanzando pues prácticamente esa excelencia como optómetras, con el objetivo de poder ayudar a nuestros pacientes, y no solo, como decía ayer la doctora Celi, no solo que nos cataloguen como ponelentes, sino realmente como profesionales de la salud visual, profesionales integrales. Entonces, el reconocimiento dice así: Optómetra otorga el presente reconocimiento a Dr. Jairo Madrid por su conferencia titulada Importancia de la microscopía especular en la adaptación de lentes de contacto, presentada en la jornada de capacitación en óptica y optometría, llevada a cabo del 9 de septiembre al 9 de octubre de 2025 con el apoyo de nuestros patrocinadores. Entonces, muy agradecido, doctor, por haber estado con nosotros compartiendo acá un poco de su gran conocimiento. Creo que todos hemos quedado pues satisfechos con esta nueva experiencia en conocer un poquito más de lo que es la microscopía especular y cómo realmente utilizar esta técnica de evaluación para la adaptación de los lentes de contacto, que creo que muchos de los que están acá pues es su campo, les gusta mucho la adaptación de lentes de contacto, y esto tiene que complementar su práctica. Así que muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta noche. A ustedes de verdad, muchísimas gracias. Muy honrado con tomarme en cuenta, y aquí estamos para servirles.